Santi, yo soy nieto de un que fue ministro de Hacienda y de joven accedí a documentación. Fue deportado en el 36 y fue a la Argentina y fue gerente de Loma Negra de exportador. Y accedí a los apuntes y a las cosas, fue lo curioso. Y pasándome un poco en tu informe. En esa época había otra mística, otros valores. La cosecha agrícola logró un 60% fue en la guerra, gracias a las mujeres, otra vez, como le llaman así. El problema problema financiero acá, evidentemente, yo quiero saber qué hace el gobierno, el Estado, para que la cantidad de gente que tiene sueldo sin hacer nada, cargo político, no son técnicos, gente que está hace años en la administración pública y cobra sin hacer nada. No es nada estimulante para mi ciudadano, o para cualquiera de nosotros, para nuestra misma asociación, embarcarnos en un proyecto de apoyo a este gobierno, sabiendo que mi impuesto se está yendo para sueldo de gente que no hace nada. O sea, yo quiero saber si hay algún proyecto concreto. La pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Verdad? ¿Cómo llegamos a estos niveles, ¿verdad? de un estatismo, una situación, ¿verdad? Del gasto así, ¿verdad? Y uno tiene que ver qué es lo que ha pasado en Paraguay en estos últimos 10 años, ¿verdad? Y qué es lo que ha pasado. Y nos ha pasado de que hemos tenido un presidente de la República que fue ministro de Educación y una candidata a presidenta que fue candidata a ministra de Educación, ¿verdad? Entonces, nos tiene que sorprendernos que educación haya crecido, que hoy Paraguay tenga el ratio de alumnos por maestro más bajo de Latinoamérica. El más bajo de Latinoamérica. O sea, tenemos demasiados maestros. Y uno pensaría, la educación es buenísima, y no es buenísima. Es probablemente el nivel de educación más atrasado. Nos tendría que sorprendernos que todos los ministros, prácticamente antes de este gabinete, eran candidatos a algo, ¿verdad? Todos. Y mira, poder ir a ver ministro de Educación, ministro de Agricultura, ministro de Obras Públicas, ministro de Industria y Comercio, todos eran candidatos de algo. Entonces los incentivos que tenían ellos eran diferentes. Y yo creo que eso es lo que cambia Cartes cuando viene. Dice, no, los ministros tienen que hacer el trabajo de ministros, no estar haciendo campaña o preparando para su próxima campaña política, ¿verdad? Y eso es una forma de gestión totalmente diferente, ¿verdad? O sea, yo le soy muy honesto, ¿verdad? El ministro de Hacienda es siempre el trabajo más ingrato porque tiene que estar diciendo que no a todos, ¿verdad? Por un lado tiene que meter la mano en el bolsillo de ustedes para cobrar impuestos y después nunca alcanza para todos. Pero es muy diferente cuando está sentado en una mesa y todos están haciendo campaña política de alguna u otra manera, que cuando está sentado dentro de un gabinete técnico que lo que quieren, sí quieren gastar más, pero quieren dar más resultados a la ciudadanía. Entonces, yo creo que eso no se va a cambiar en 5 años. Lastimosamente no podemos sacar una ley y sacar a 100.000 funcionarios públicos de la función pública. Realmente no creo que sea materialmente posible. Pero sí podemos empezar a cambiar los incentivos dentro de la gestión pública. Y los que vengan a la función pública ya no piensan solamente cómo puedo catapultarme de este lugar a un cargo o a una elección, ¿verdad? Yo creo que eso va a llevar tiempo. Pero con presupuestos como este, ¿verdad? Que tiene un crecimiento del 1% en salario, cortar gastos corrientes, invertir más, yo creo que se va a dar esa situación. Tenemos que mejorar los mecanismos de ingreso a la función pública, de permanencia en la función pública, de evaluación de desempeño, y todo eso lleva tiempo. Lastimosamente no vamos a encontrar la solución de la noche a la mañana, pero lo que yo creo que es interesante es, porque finalmente este gabinete es pasajero. La pregunta es, ¿será que el gabinete que venga en el 2018 va a tener esos mismos incentivos? Yo creo que ahí es donde la ciudadanía tiene que decir, no señores, los ministros tienen que hacer, son finalmente administradores temporarios de eso, no pueden ellos estar metiendo gente a la función pública, después ellos se van y esta gente se queda ahí. Entonces, yo creo que se están haciendo avances, pero esto es construir institucionalidad, ¿verdad? El Banco Central lo que va a hacer la institución que hoy
por un presidente de Banco Central. Fueron varios presidentes de bancos centrales, varios directorios, ¿verdad? Y varios funcionarios que se formaron de esa manera, que son los que finalmente resguardan esa institucionalidad. Santiago, digamos, el plan está muy claro, digamos. Lo que a uno le queda un poco de duda a veces es cuando ve toda esa inversión que está proyectada, que todos coincidimos que es muy importante y debería ser doble, digamos, ¿verdad? Pero que es lo más importante que ha ocurrido en los últimos 5 años en cuanto a montos. Lo de temporal, lo del adulto mayor, etcétera, etcétera. Pero la capacidad de gestión es cuestionada frecuentemente. O sea, dicen, tienen este proyecto por 1.000 millones y ejecutan tanto, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo cuando escuchamos permanentemente que el Ministerio de Obras Públicas no tiene la cantidad de ingenieros? O sea, ¿cómo podemos asegurarnos que los fondos lleguen al programa temporal en forma correcta y no quede por el camino? O sea, esa parte de la gestión, ¿cuál es tu feeling? ¿Qué se está haciendo para asegurar de que lo que se dice que se va a hacer se haga realmente y no quede en el papel? A ver, hay que separar acá los temas. O sea, el sector público en todos los países, no solamente en Paraguay, siempre choca con una burocracia mucho más pesada. O sea, nunca vamos a tener una función pública con los niveles de eficiencia que tiene una empresa privada. Ni acá en Paraguay, ni en Estados Unidos, ni en Finlandia, ni en Australia, ni en ningún país. O sea, la burocracia porque está expuesta a unos controles que son diferentes, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo desarrollamos, cómo le volvemos más ágil a esa burocracia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esa burocracia sea más coordinada, ¿verdad? Y que esa coordinación sea más barata, porque finalmente la función pública, le doy un ejemplo, hay 40 instituciones en el sector público que trabajan en el segmento de agua, NASA, INDER, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, 40 instituciones que tienen de alguna u otra manera tienen algún rol en agua, hacer pozos, llevar a algún lugar. Entonces, pero durante años siempre, cada una iba por su lado. Entonces, a partir del gobierno se le juntó y hay una persona que es responsable de los programas de agua del gobierno, ¿verdad? ¿Se solucionó todos los problemas? No se solucionó todo, pero ha habido un cambio enorme en lo que se gastaba, ¿verdad? Y en el retorno que tiene eso. En el tema de obras públicas es algo que la gente siente mucho porque se habla mucho, ¿verdad? Que bárbaro, los niveles de gestión, no tiene capacidad. Y la realidad es que Paraguay, el Ministerio de Obras Públicas hacía 180 millones de dólares por año. Ese era el promedio de ejecución de obras. En el 2014 se hicieron 425. A comienzo del 2014 te aseguro que ellos no tenían la capacidad, pero se hicieron a andar. Hoy ya hicieron 425, ¿verdad? O sea, ya demostraron que pueden hacer 425. Este año van a ser entre 500 y 600. No estaban preparados a comienzo del año para hacer 600, pero están mejorando en su nivel de ejecución. ¿Y cómo hacen eso? Y están sacando gente, están incorporando gente joven, se pelean con las empresas privadas para encontrar talento, porque el segmento de la construcción es tremendamente competitivo, ¿verdad? Entonces, en el tema de programas sociales, el de adultos mayores, yo ahí le puedo garantizar de que los controles que hay son tremendos, un programa que ejecuta el Ministerio de Hacienda y hay controles cruzados, va la gente, se asegura que esto no se utilice de manera políticamente, se hacen, los censistas son de una empresa privada que tiene que rendir cuentas, y lo mismo pasa en el programa de Tecopora, ¿verdad? Que este es un programa que ya Nicanor lo había iniciado en el año 2003, y ahí hubo indicios que se estaba desvirtuando allá por el 2011-2012, pero esta administración ha de alguna manera reencauzado, ¿verdad? Hay controles, el único programa, programa social que tiene la certificación ISO, ¿verdad? Que eso se hizo con esta administración, entonces se está mejorando, ¿verdad? Finalmente, ¿cuál es la garantía que tienen ustedes los ciudadanos del gasto público? Y es la Contraloría. Lastimosamente la Contraloría no ha cumplido ese rol, pero hoy tenemos la oportunidad que el Congreso elija a una persona que cumpla ese rol, ¿verdad? Porque finalmente esa es la última línea de defensa, que los impuestos que les recaudan a ustedes
vaya donde tenga que ir, y es ahí donde la Contraloría tiene que hacer su trabajo, así como el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, así como el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo. Muchas veces somos muy críticos con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque pensamos que el presidente es el que define todo, ¿verdad? Pero la verdad es que el presidente no tiene influencia, ¿verdad?, sobre lo que decía un fiscal, lo que decía un juez. Y muchas veces la impunidad es nuestro peor enemigo. No es el tema de que es la corrupción, no, es la impunidad. Corrupción hay acá, hay en Estados Unidos, hay en todos los países. El problema es la impunidad. Y ahí nosotros tenemos también enfocar nuestros reclamos ciudadanos. ¿Quién? José. Querido Santiago, yo creo que nuestro endeudamiento es el más bajo de la región. ¿Por qué se hace tanto arroyo para endeudarnos más si eso puede generar la mayor cantidad de obra de infraestructura que tanto necesitamos? Paraguay no tiene, creo que 6.000 kilómetros de ruta, que creo que tiene 5.500. Yo que acabo de salir de la ganadería, he estado más del año, ¿verdad, Arthur? También otro ganadero. Sería bueno que después también digamos quiénes somos para que el ministro sepa realmente quiénes componemos esta asociación. Y era dramático durante un año no poder entrar ni salir con los animales que ya estaban terminados. Entonces, yo no le tengo miedo al endeudamiento si el endeudamiento es para infraestructura. No sé por qué se hace. O sea, yo pienso que falta un poquito de que la gente entienda. Yo sé, a veces vende oposición, es un negocio de ellos de hace muchos años, que ha ido muy bien. Entonces quiero saber por qué, dónde estamos trancados para que esto explote. Nosotros, José, somos una sociedad conservadora. Paraguay es una sociedad muy conservadora. Y hay mucha gente que le tiene miedo al cambio, esa es la realidad. Y en ese proceso yo creo que este medio hay que reconocer que es solamente un tema de ABC Color, que es el que nos insiste y nos insiste y nos insiste en editoriales. Y yo ya he tenido, mira, reuniones con el director, con Acero, he tenido con el jefe editorial que es Armando Rivarola, y un tema filosófico que ellos ya no van a cambiar, ¿verdad? Yo lo que siento es que no nos pueden ganar al resto de los paraguayos en poder decir lo que creemos que es razonable para el país. A mí me ha tocado tener que ir a dar cuenta sobre este tema al Senado, he hablado mucho, me he ido a programas, y la verdad que hay un tema en el que yo voy a empezar a hablar mucho más, ¿verdad? ¿Y cuál es el riesgo de no invertir? ¿Verdad? Porque hablamos nosotros solamente de la deuda, pero realmente la deuda es inversión, ¿verdad? Si no invertimos, este país no se desarrolla. Y así como muchos quieren hacernos creer que estamos entrando en una espiral riesgosa y que la inflación puede ser insostenible, no menos cierto es que si este país no avanza en cerrar las brechas sociales, ¿verdad? No hacemos de que esos 1.500.000 paraguayos que están todavía en la pobreza no salgan de la pobreza, el país también va a ser insostenible, ¿verdad? O si no, vean lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? O sea, ese es el resultado también de un Estado que no le da respuesta a esos segmentos de la sociedad que han sido históricamente postergados. Entonces, o sea, este país no va a ser sostenible si Paraguay no invierte. Hoy tenemos un nivel de infraestructura que tiene Haití. Imagínense, después de Haití ya viene Paraguay. Entonces, no es un tema menor. Tenemos que invertir. Cuando me dicen a mí, Cartes ha sido el presidente que más le han endeudado, yo digo, no, Cartes ha sido el presidente que más ha invertido en la historia del Paraguay. En estos 2 años y medio, como nunca se ha invertido. Entonces, pero tenemos que seguir, no podemos claudicar en esto, tenemos que seguir explicando. Y te digo, yo en ese proceso he traído a ex ministros de Hacienda de Uruguay. La semana pasada estuvo Felipe Larraín, que es el ex ministro de Hacienda de Chile, ¿verdad? Y ha hablado de este tema. Tenemos que insistir, no podemos de vuelta del miedo que nos quieren instalar, y de vuelta ese miedo nos quiere instalar desde una visión conservadora, de una visión que no quiere el cambio. O sea, acá tenemos que reconocer que hay mucha gente que le ha ido bien en Paraguay así como está, no le conviene que cambie. O sea, hay grupos empresariales muy poderosos que no necesitan el cambio. Entonces, y es una realidad. Entonces, pero no es insostenible, no podemos sostener esto.
no podemos seguir con el nivel de atraso, porque, o si no, irnos al Chaco, una de las zonas más ricas que tiene el Paraguay, una licea, no debería ser así. Ángel. Bueno, muchas dudas que tenía ya fueron más o menos aclaradas, pero en resumen, todo lo que más o menos nos pintó es que hay un palo, una rueda que yo considero, de acuerdo a lo que se está viendo y lo que voy escuchando, no solamente hoy, sino que hoy me ratifica también. Acá el problema más grande que tiene este gobierno es el sector político. Por todas partes uno después analiza y ve cuál es el pequeño problema. Siempre hay un problema de un sector político que no solamente le conviene que no cambie, sino que, como estaba diciendo, sino que también no entiende luego. O entiende muy bien. O entiende muy bien. Pero yo creo que escuchándole a algunos políticos me doy cuenta que no entienden. No entienden qué es lo que hay que hacer y por qué se hacen las cosas, sino que ven a la política como lo que explicó anteriormente, un peldaño más que quiere el subir, quiere ser ministro para después ser senador y quiere ser senador para después ser intendente. Y es lamentable ir a hablar con un intendente del interior, a explicarle nomás que no cuesta nada, absolutamente nada, hacer una alcantarilla para que no se rompa más un camino local y no entiende, no hay forma. O de vuelta, o entiende muy bien, ¿verdad? Porque la alcantarilla no le da ningún beneficio directo a él, ¿verdad? Le beneficia a la comunidad, pero no a él. Entonces, yo creo que primero no es la culpa de un sector político, yo creo que es la culpa de la clase política. Y esto yo creo que es parte de un debate. Tiene que venir gente mucho más entendida, que conoce más de esto, pero eso. Y mi pregunta es la siguiente: ¿este gobierno está en condiciones de lidiar? O sea, ya vemos que es bastante difícil, ¿verdad? Lidiar y poder sobreponerse a esa clase política que no le permite en la búsqueda de los objetivos poder llegar a conseguir lo que se propone. La respuesta es sí, porque ya te voy a hacer el siguiente análisis, ¿verdad? Y yo creo que esto no es un tema menor. Si nosotros vemos desde el inicio o reganar la democracia en el 81, la calidad de la representación política ha venido disminuyendo. Yo creo que hay un consenso sobre eso. Y la pregunta es ¿por qué ha pasado? ¿Por qué no tenemos la gente que teníamos hace 20 años, que era gente con mucho prestigio, y se ha venido deteriorando eso? Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de revertir. ¿Cómo hacemos que gente decente, honesta, íntegra, diga, sabes que yo salgo de mi zona de confort y me dedico a esto? ¿Verdad? ¿Y por qué han salido mucha gente expulsada de ese sector? Y han dicho, no, yo no me voy a meter en la política de un desastre, en la función pública. A mí me pasa, yo trato también desde esta posición tratar de alentar a otros jóvenes que se sumen a la gestión pública. No política, yo no hago ninguna gestión política, de hecho estoy afiliado a un partido de oposición, no soy del partido de gobierno, pero nunca hice gestión política partidaria y no es mi área, pero sí creo que hay que hacer esa gestión pública o de política pública, y yo creo que todos tenemos una responsabilidad ahí y le hemos dejado ese espacio a unos señores que se hacen llamar políticos, ¿verdad? Pero que no hacen política pública. Entonces yo creo que hay que volver a conquistar ese espacio. Yo creo que el presidente tiene esa virtud. Yo creo que honestamente no veo otra persona del sector privado que diga yo voy a dedicarle mi tiempo y mi dinero a esta gestión pública. Ojalá que se sumen otros, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que está haciendo? Y él está cortando un poco el combustible de esos políticos, ¿verdad? Le está cortando la prebenda, le está cortando ciertos beneficios, que ojalá esto del 2018 deje emerger a nuevos liderazgos que no van a estar basados en la prebenda simplemente, sino liderazgos genuinos, ¿verdad? De vuelta, eso depende de todos nosotros, el día que nos vamos a las urnas, ¿verdad? Y alentarle y nosotros ir con nuestra familia y decirle, señores, vayan y voten, elijan el candidato que ustedes creen que le va a poder realmente dar mayores beneficios a la ciudadanía.
Señor ministro, apareció un impuesto nuevo que se llama Estado Financiero. Estado Financiero es un porcentaje de las ventas hechas en el año, que hay que pagar a mediados del año siguiente. Este es el IVA, el IRAGRO nuevo, que es para los pequeños. No. Es algo porcentual a las ventas hechas durante un año. La renta del pequeño contribuyente. Estado Financiero se llama. Sí, Estado Financiero del pequeño contribuyente, que salió en el 2013. Sí, 2013, hay que pagar 2013, sí, 2014. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Y cómo apareció ese? Pues un impuesto nuevo. Pero esto ya tenían, creo que tenía No. otro nombre antes, ¿verdad? Pero O sea que le cambiaron de nombre, ¿no? le cambiaron el nombre. El impuesto a la renta al pequeño contribuyente. No sé cómo se llamaba antes. Creo que se llamaba así y ahora se llama